Dios los guarde, Dios los bendiga. Y gracias a Dios y por supuesto a los pastores y líderes de la iglesia que me dan la oportunidad de compartir con ustedes. Saludos de la Iglesia Cristiana Confraternidad Libertadores, es donde sirvo ya por 13 años. Y justamente allí, como en todo lugar, es urgente hablar de un evangelio integral, ¿cierto? Allí, no sé si más, pero es muy urgente hablar, predicar el evangelio desde una perspectiva social. Y es un poco lo que quiero intentar hacer hoy, abordar este texto que les propongo en Hechos capítulo 3 desde una perspectiva social. El texto dice de esta manera, Hechos 3, vamos a leer del 1 al 11. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y estando él asido a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado Salomón, donde ellos estaban. Ese es nuestro texto guía, base, y como les digo, intentaremos entonces hacer un recorrido desde una perspectiva social. Déjenme proponer algo. Proponer a Pedro y a Juan, además de Dios, por supuesto, como agentes principales, junto con el paralítico. Pero estos dos apóstoles, estos dos discípulos de Cristo, habían venido siendo entrenados por muchos años. Estamos hablando de hechos. Ya la iglesia ha nacido. Cristo ha partido, pero ha enviado, como bien lo prometió y lo cumplió, al otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios, con ellos. Y ellos, en el proceso de enseñanza, aprendizaje que habían tenido con Jesucristo, habían recibido instrucciones como estas, o palabras como estas de parte de Jesús: los haré pescadores de hombres. O fueron testigos de muchas sanidades, comenzando por la suegra de Pedro. Hay muchos chistes en relación con eso, pero a mí no me gustan los chistes en contra de las suegras. Los envió también a predicar y les dio autoridad, no sin antes enseñarles, no sin antes capacitarlos. Participaron ellos en la resurrección de la hija de Jairo. Recordarán ustedes, en Marcos, por ejemplo, capítulo 9, creo, se habla del tema. Y fueron los únicos, Pedro, Juan y Jacob. También estuvieron en el monte de la transfiguración. Allá recibieron un mensaje sobrenatural. Una voz del cielo les había dicho, o les dijo: han escuchado a Elías, que en ese contexto representa a los profetas, ¿verdad? Han escuchado a Moisés, que en ese contexto representa la ley. Pero ahora van a escuchar a mi hijo. Este es mi hijo, oíganlo a él. Ese fue el mensaje en el monte de la transfiguración. Y ellos se bajaron de allá y tuvieron una experiencia más, unos días después, en el Getsemaní. Cuando Jesús los toma, también a ellos tres, los lleva un poco más lejos que a los demás y empieza a orar. Jesús les va a decir cosas como estas: ustedes
ustedes sí van a beber la copa que yo bebo. Ustedes sí lo van a hacer. Pero piensen en algo. Si yo, siendo quien soy, no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, pues saque sus conclusiones. Van a ser recompensados, les va a decir el Señor. Sí van a ser recompensados, pero antes hay un precio que pagar. El precio incluye negación, sufrimiento, persecución y hasta perder la vida por Cristo y por el Evangelio. Uno diría, estos tipos ya aprendieron. No crean, duros para aprender. Juan, en algún momento, después de andar mucho tiempo con Jesús, le está reclamando puestos. Y Pedro está tratando de impedir que cumpla la tarea más significativa que vino Cristo a hacer: dar su vida en rescate por muchos. En este pasaje yo encuentro al menos 3 cosas que me caracterizan a estos hombres y las quiero subrayar para ustedes. Una, hombres devotos. Yo encuentro unos hombres devotos. Primer versículo del capítulo 3. Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Los judíos acostumbraban desde tiempos inmemoriales, desde Daniel, uno recuerda, y David igual, cómo era que ellos oraban 3 veces al día. Y algunos hasta más, hasta 7. 7 veces al día. Mantenía la tradición, oraban. Yo no puedo decirle muy fuerte esto a la gente porque a veces me excluyen de la oración cuando digo oren sin cesar. El paralítico es un hombre que está un poco de espaldas, diría yo, al templo, a la entrada. El contexto me hace pensar que no es un hombre que está mirando hacia el templo, es un hombre que está mirando hacia afuera del templo, porque está mirando a los que vienen a entrar al templo para pedir limosna. O en el peor de los casos está de lado al templo. Pero a él no le interesa lo que pasa dentro, en términos generales, ¿cierto? Déjenme señalar, en cuanto a la devoción de estos hombres, Pedro y Juan, una cosa. Devoción sin acción parece ser incompleto. Puede resultar siendo incompleto. Devoción sin acción. El otro asunto que puedo señalar de estos hombres es esto: que eran hombres sensibles a las necesidades de los otros. Y el texto me lo deja ver muy claramente. Hay un paralítico, pide limosna, está estratégicamente ubicado. Una cosa sí es cierta: este hombre no hace parte de la comunidad cristiana, el paralítico, quiero decir. Si yo leo en Deuteronomio, por ejemplo, uno va a encontrar que allá dice que si entre los del pueblo de Dios hay un menesteroso, cualquiera de sus ciudades en la tierra del Señor tu Dios te da, etc., no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino que le abrirá libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Si ellos estaban aplicando este principio, que mire desde dónde viene, pues dentro del pueblo de Dios no debería haber menesterosos o personas pidiendo limosna. Este es un hombre que tiene más de 40 años, e imagínense su apariencia. Sin embargo, dice el texto que Pedro fijó, versículo 4, la vista en él. Pedro fijó sus ojos en un hombre sin esperanza, en un hombre completamente necesitado. Se detuvo Pedro a examinar la condición. Detuvieron su marcha. Se detuvieron. Probablemente en su afán. Si Pedro y Juan eran un poco parecidos a algunos de nosotros, ¿cierto? Pues iban tarde para el templo. Pero detuvo y se fijó en las condiciones de esta gente.
hablar de ellos es lo que sigue. Porque no solamente que él fija su mirada en el hombre, sino que muestra interés. Y una evidencia del interés que muestra Pedro y Juan, especialmente Pedro, es que reclama atención del hombre. Le dice, míranos. Ese míranos es interesante porque no dice, mírame. Dice, míranos. En un acto de involucramiento, en un acto de trabajemos en equipo. Hagamos equipo. Y seguidamente Pedro le va a decir al hombre, no tengo recursos a la mano, no de los que tú estás esperando. Pedro, todo indica que Pedro vivía según las instrucciones para los que debían vivir del Evangelio. Sin posesiones, sin dinero. Esos sí eran un canal extraordinario de bendición. No eran un tanque lleno de bendición, sino unos canales extraordinarios para actuar en favor de otros. De allí deduzco un pensamiento, a ver si lo comparten conmigo. No necesito tener los bolsillos míos llenos de dólares para pensar en ayudar a otro. No necesito eso. Recordarán el chiste, ¿no? Alguien lo dijo de esta manera. Si Pedro hubiera tenido una moneda en esa alforja, ese tipo se queda paralítico. A veces es bueno no tener plata. Ellos no amasaban fortunas. Tenían todo en común, dice la Escritura. Compartían según las necesidades de cada uno. Entre el pueblo de Dios no debía haber necesitado ni mendigos. Eso sí, por las manos de Pedro, y para decirlo más exactamente, haciendo honor al texto, por los pies de Pedro y los apóstoles pasaba mucho dinero. Porque así lo dice en Hechos capítulo 4, versículo 34. Pedro y Juan, acto seguido, actúan en nombre del poderoso Señor Jesucristo. E instruyen de manera determinada. Involucran el nombre de Jesús. Invocan el nombre de Jesús sobre una persona. En un acto de fe, pero en un acto que incluye fe también, en este caso el paralítico. Un texto más adelante nos va a decir que Pedro explica y dice, este hombre por su fe fue sanado. Conjugaron la fe delante de Dios, invocan el nombre de Jesucristo y con plena confianza declaran sanidad sobre la vida de esta persona. Esto no es extraño para el momento, porque es claro para nosotros que Dios está autenticando el mensaje de los apóstoles a través de las señales, como lo hizo con Jesucristo. Piensen en esto. Hay soluciones temporales, hay soluciones definitivas. La solución temporal o la acción temporal de Pedro y Juan frente a este hombre hubiera sido darle unos cuantos monedas. Pero ellos tenían algo mucho más grande, que tenía que ver con una solución definitiva. En el lugar de la adoración se proclama, en la entrada del templo justamente, se proclama a viva voz el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Póngase en el contexto e imagine todos los judíos religiosos que andaban por ahí, que hace poco habían proclamado la muerte de nuestro Señor Jesucristo con alegría. Pero no fue solo eso. Pedro y Juan hicieron algo más. Algo más. El texto dice que, versículo 7, lo tomó Pedro de la mano derecha, extendió la mano y le sirvió de apoyo. Y aquí tengo que decir algo.
Dios me ha permitido estar involucrado en asuntos sociales. Y una conclusión que hemos sacado es esta: definitivamente no al asistencialismo. Pero el asistencialismo per se, ese que permanece y permanece y permanece. Sí, hay una forma de asistencia que es necesaria y urgente, una acción concreta para mitigar una crisis puntual. Obvio. No puedo llegar a decirle a alguien: Dios te bendiga, Dios te guarde a ti y a tus hijos, pastor, no tengo para el desayuno. Ese Dios te bendiga tiene que ir acompañado para que sea un poco más efectivo. Ahí es cuando hablo de evangelio integral. Mitigar una crisis. Producir confianza en el desesperado. Por experiencia sé que la mayoría de los seres humanos, no digo todos, la mayoría de los seres humanos no disponen su corazón para escuchar la voz de Dios cuando tienen hambre. Hay que llevar ánimo al desanimado. Los pies de este hombre se fortalecieron en un primer impulso. Con esto no quiero deslegitimar el acto soberano de Dios y sobrenatural. El milagro está hecho. Pero la visualización del milagro se ve a través de la acción de Pedro, cuando extiende su mano y lo ayuda a ponerse de pie. Dice que enseguida sus tobillos y sus pies cobraron fuerza. Y tanta fuerza que pudo incluso saltar. Saltar y alabar. ¿Sabe cómo llamamos nosotros en nuestro contexto allá en Libertadores esto? Lo llamamos capital semilla. Hay gente en unas situaciones tan difíciles que sí saben hacer alguna cosa, pero hay que darles el capital inicial para que puedan ponerse de pie y salir a encontrar sus propios recursos en algún momento. Pero inicialmente necesita una mano fuerte, extendida, obviamente primero la de Dios, pero también aquellos que somos canal de bendición para otros, una mano extendida para que puedan ponerse de pie. El milagro en este punto está completo, pero la acción de Pedro lo visualiza. Recordarán que dije que este hombre muy probablemente estaba de espaldas al templo. El texto nos dice que entró alabando, saltando y adorando a nuestro Dios. Y saben, el corazón de la acción social es ese. Cuando cumplimos bien la tarea social que tenemos, el resultado final son hombres y mujeres alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Recuerdan que les dije también que estos hombres habían tenido una escuela? Esta experiencia parece una fotografía de la experiencia de Pedro con Jesús cuando levantó a su suegra. Exactamente eso hizo Jesús. Extendió su mano y la levantó. Después de declarar sanidad sobre ella. Servir de apoyo. Extender las manos para sostener a otro. Involucrarse, abrazar, alentar, escuchar, dar esperanza. Muchos llegan al límite de la desesperanza. En este punto propongo esto. Acción sin devoción es incompleto también. Tanto como devoción sin acción. Por eso hablamos de un evangelio integral. Este hombre alabó a Dios y todos lo vieron. Era un testimonio vivo del poder sobrenatural de Dios, pero la acción de Dios también a través de unos hombres que estuvieron dispuestos a detener su marcha, fijarse en su fe, a ponerse de pie. El resultado de esa acción: liberación, esperanza,
alegría, alabanza. Y saben, este hombre obtuvo mucho más de lo que esperaba, infinitamente más de lo que esperaba. ¿Ustedes conocen la palabra ñapa? Sí. Ok, les voy a dar una ñapita. La ñapa está en este punto. Hombres que proclaman el reino de Dios. Sería incompleto, quedaríamos incompletos si no abordamos este tema. Aunque está en el texto siguiente. Esto es contexto inmediato. Pero tengo que abordarlo por dos razones. Una, porque veo a Pedro aprovechando una oportunidad sin igual. ¿Sabe cuántos sermones se dieron en el libro? Están registrados en el libro de Hechos. Al menos 27 sermones. ¿Sabe cuántos corresponden a Pedro? 7. Y a Pablo, 8. El resto, repártalo entre otros. Pero mire cómo Pedro había aprendido de Jesús una lección fundamental. Jesús no hacía milagros por hacer milagros, ni por sacar pecho. Jesús hacía milagros porque siempre tenía un objetivo fundamental que tenía que ver con el reino de Dios o con su propia persona. Pedro había aprendido muy bien la lección. Dijo, detrás de este milagro hay algo mucho más grande. La predicación del evangelio. Detrás de esta acción, detrás de este involucramiento social, tenemos que presentar el evangelio. Asumió riesgos. Asumieron riesgos. El contexto nos enseña que Pedro dio su vida por el evangelio. A manos de un hombre como Nerón, lo mismo que Pablo. Asumieron riesgos. ¿Saben una cosa? La mayoría de la gente no le importa cuando tú extiendes tu mano y ayudas. La acción social en términos generales es bienvenida y bien aplaudida. ¿Sabe cuándo la gente tiene problema? Cuando de la mano de la acción social tú predicas a Cristo. Ahí hay problema. A las iglesias incluso nos intentan decir eso. Ayuden. Pero no prediquen. El problema es cuando se manifiesta, como Pedro lo va a hacer, que la ayuda no vino de él, sino que vino directamente de Dios. Clarísimo, la ayuda es importante y es bienvenida para muchos, siempre y cuando los que reciben la ayuda continúen en su ceguera espiritual. Pero ¿saben? Nosotros la tenemos clara. Es más, las mismas personas beneficiarias siempre estarán contentas y se sentirán satisfechas con recibir y ver que su necesidad inmediata está satisfecha, está cumplida. Si es necesario, ellos se van a acostumbrar a tener su mano extendida todo el tiempo para recibir. Y van a tener una tendencia adicional a sobreexaltar la función o la acción de aquel que es canal. Entonces, eso es un caldo de cultivo que muchos aprovechan mal, desafortunadamente. Por eso es que este pasaje no se puede deslindar de lo que sigue. Miren cosas que Pedro va a decir, por ejemplo. Pedro va a decir, al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miran así? Como si de nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre. Lo otro que va a decir Pedro es esto. Y por vuestra fe y por la fe en su nombre, en nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos de parte de Dios. Eso es lo que va a decir Pedro. Corrió riesgos, pagó el precio, pero fue más allá de entregar el pan, hasta dar la muerte. ¿Sabe? La acción social, así como la predicación del evangelio, muchas veces incluye precio altísimo, alto precio. Pero estos discípulos al fin lo van a entender. Ah,
ya sabemos qué quería decir Jesucristo cuando dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida de rescate por muchos. Y mire cómo oraba la iglesia en ese contexto. La iglesia oraba más o menos así: considera, Señor, las amenazas en las que tienen a estos hombres, hablando de Pedro y de Juan, y permite que tus siervos prediquen con confianza. Esa era la oración de la iglesia en ese momento, para cubrir una acción integral de parte de Dios a través de Pedro y de Juan. Concluyo. Devoción, sí. Devoción, sí. Absolutamente sí. Sensibilidad, la hay. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado frente al televisor viendo las noticias desastrosas de nuestro contexto? Acción. Hay al menos tres grupos cuando hablo de acción. Puedo identificar al menos tres grupos de personas. Uno, los que van o vamos. Otros, los que apoyan o envían. Y otros, esto no es para ustedes, pero hay que decir, los que se sientan y critican. Esos son los tres grupos. ¿Sabe? Encontré un texto en un libro que de pronto ustedes conocen, se llama Salvaje de Corazón. Con esto termino. Lo que importa no es la crítica, ni el individuo que señala cómo tropieza el hombre fornido, o de dónde el que hace hazañas pudo haberlas hecho mejor. El crédito pertenece al hombre en la arena, cuyo rostro está estropeado por el polvo, el sudor y la sangre. Quien lucha con valentía, quien conoce los grandes entusiasmos y las grandes devociones, quien se agota por una causa digna, quien en el mejor de los casos conoce al final el triunfo del gran logro, y en el peor, si fracasa, al menos lo hace mientras se arriesga grandemente. Por eso su lugar nunca estará con aquellas almas frías y tímidas que nunca han conocido la derrota ni el triunfo. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor. Un vistazo así muy especial sobre la vida de Pedro y Juan en este contexto, Señor, nos deja por lo menos ver tres cosas. Cuán importante es la devoción, Señor. Cuán importante asumir la tarea encargada por ti, Padre, pero desde una perspectiva de devoción, de oración, de adoración. Pero, Señor, sería incompleta si perdemos sensibilidad frente al otro, y mucho más incompleta si no actuamos, Señor. Estos hombres eran devotos, pero eran sensibles, y a su vez eran hombres que actuaban. En el nombre poderoso de Cristo, extendieron su mano, no como quienes dan, sino como quienes son canal. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el momento de hacer algo.